Bienvenidas y bienvenidos a Batallas Dialécticas. Hoy debatimos si México y Estados Unidos deberían crear un mercado transfronterizo de agua y créditos de carbono en la cuenca del río Bravo, para proteger tradiciones agrícolas y culturales ante sequía y contaminación. El contexto es claro. La región sufre crisis hídrica, presiones industriales y vertidos, y al mismo tiempo hay tecnologías de medición y verificación ambiental que permiten valorar con precios lo que antes se consideraba un bien sin etiqueta. El equipo masculino defiende la creación de ese mercado porque, dicen, el precio ordena, atrae inversión y financia soluciones que cuidan a las comunidades sin frenar su desarrollo. El equipo femenino se opone porque considera que convertir el agua y el cielo en mercancía erosiona derechos, identidad y justicia ambiental, y que hay vías mejores de cooperación pública y comunitaria. Las reglas son simples, ideas claras, un lenguaje respetuoso y evidencias que puedan entender tanto un agricultor de frontera como una estudiante de secundaria. Con esto, pido al lado afirmativo que presente su caso inicial con dos voces, una para la tesis y otra para apoyar con datos y ejemplos. Nuestra tesis es que un mercado binacional bien regulado puede asignar el agua escasa y los créditos de carbono con eficiencia, financiando riegos inteligentes y restauración de riberas sin sacrificar las fiestas, las lenguas y los cultivos que dan identidad a la frontera. La evidencia muestra que cuando hay medición transparente, precios y límites claros, disminuyen las fugas, se invierte en reutilización y se paga a quien captura carbono con prácticas regenerativas, lo que transforma la contabilidad en beneficios tangibles para la comunidad. Hoy la alternativa es el conflicto permanente, porque sin un mecanismo de intercambio se reparten culpas pero no soluciones, y cada ciclo de sequía termina en promesas incumplidas. En mercados de derechos de uso de agua bien diseñados, las pérdidas por ineficiencia bajan, y los pequeños productores pueden vender excedentes o comprar flexibilidad, y con ese ingreso, mantienen semillas tradicionales y técnicas artesanales que de otro modo desaparecerían. Un precio no es un capricho, es un semáforo que dice ahorra aquí, invierte allá, y ese lenguaje lo entienden tanto un ingeniero hidráulico como quien cuida nogales centenarios. Si sumamos créditos de carbono auditados, una comunidad puede financiar sombra, reforestación y suelos vivos, y ese paquete reduce temperaturas locales, atrae polinizadores y mejora rendimientos sin romper la cultura del lugar. Decir que poner precio deshumaniza es olvidar que hoy el costo existe pero lo pagan los de siempre, con cosechas perdidas, migración forzada y ríos que huelen a abandono. La experiencia de esquemas de pago por servicios ambientales indica que cuando el dinero llega con reglas sencillas y monitoreo ciudadano, la gente cuida mejor lo que vale y exige cuentas a quien contamina. La cooperación científica entre universidades de ambos países puede certificar caudales, salinidad y capturas, y esa capa técnica evita el juego sucio y premia a quien cumple. Habrá salvaguardas para priorizar consumo humano, caudal ecológico y derechos históricos, y solo después se intercambia, de modo que la cultura del agua no se vende, se protege con contrato y transparencia. Además, un mercado flexible en meses críticos permite que industrias intensivas paguen por ahorrar en vez de bombear sin límites, y ese flujo financia canales entubados y sensores que también usan los pequeños. Cuando no existen incentivos, la innovación se queda en el laboratorio, pero si la sequía tiene un precio claro, la desalación solar, la captación de niebla y el riego por goteo de bajo costo pasan de piloto a realidad. La frontera es un sistema único, y un instrumento común reduce litigios, coordina emergencias y da a cada pueblo la posibilidad de decidir con información lo que más le conviene. En suma, proponemos un mercado con límites firmes, ciencia abierta y participación social para que el agua y el clima dejen de ser una ruleta y se vuelvan una inversión en futuro compartido. Gracias al lado afirmativo por una exposición concreta, ahora pido al lado negativo que presente su caso inicial con dos voces, una para la tesis y otra para el sustento crítico. Nuestra tesis es que convertir el agua y el aire en mercancía rompe el vínculo moral de cuidado, excluye a quienes no pueden pagar, y somete la identidad de la frontera a la lógica del que tiene más billetes. Los modelos de mercado que se citan suelen fallar cuando hay asimetrías de poder, datos incompletos y costos de monitoreo altos, y en la cuenca del río Bravo esas tres condiciones se cumplen con creces.
El precio no ve la abuela que riega su milpa para sostener una receta de generaciones, y cuando el calor aprieta, no hay algoritmo que devuelva el canto de un río si todo se negoció en una pantalla. La priorización por contrato es frágil si la autoridad reguladora es débil y capturada, y no basta con prometer salvaguardas cuando la historia muestra recortes, sobreexplotación y sanciones simbólicas. Llamar eficiencia a que una planta compre derechos en el pico de la sequía es pedir a la comunidad que guarde silencio mientras el desierto avanza, y eso no es cooperación, es renuncia. Hay alternativas no mercantiles que funcionan mejor, como acuerdos públicos de intercambio controlado, inversiones conjuntas obligatorias en saneamiento y reutilización, y auditorías comunitarias con veto efectivo ante abusos. Los créditos de carbono prometen mucho y cumplen poco cuando se basan en estimaciones infladas, y si ese dinero falla, la confianza muere y la cultura queda hipotecada a papeles que nadie entiende. La literatura técnica advierte que medir capturas y caudales con precisión es costoso y disputado, y un sistema que depende de cifras dudosas abre la puerta a litigios y a una volatilidad que castiga a los pequeños. El agua es un derecho y un símbolo de vida, y ponerle precio puede ser práctico, pero también envía el mensaje de que quien paga manda, y ese mensaje es tóxico para la cohesión social en un territorio ya sensible. Si lo que buscamos es proteger tradiciones, financiemos directamente a quienes las sostienen con presupuestos públicos y cooperación binacional, mejoremos plantas de tratamiento y prohibamos vertidos con sanciones reales antes de abrir una bolsa de agua. La identidad no se subasta, se cuida con participación, cuencas vivas y decisiones que pongan primero a las personas, y por eso decimos no a mercantilizar lo que nos une. En síntesis, defendemos acuerdos de gestión compartida, ciencia pública independiente y justicia ambiental, sin convertir la sed en negocio ni la cultura en un activo financiero. Doy la palabra al equipo afirmativo para que inicie su fase de ataque con una intervención enfocada y directa. Voy al grano. Su plan de gestión sin precios deja la puerta abierta a que los grandes usen más agua en silencio, y que los pequeños paguen con cosechas perdidas, mientras un mercado auditable expone y corrige esa injusticia. Si la prioridad humana y ecológica queda por ley al frente, el intercambio de derechos solo opera después, y entonces cada litro se rastrea con sensores y registros abiertos que cualquier comunidad puede revisar sin pedir permiso al poderoso. Ustedes prometen cooperación, pero sin un mecanismo de ajuste rápido. Cuando la sequía aprieta, nadie sabe quién cede, cuánto cede y a cambio de qué. Y la incertidumbre es el peor impuesto para el agricultor tradicional. Un precio bien diseñado no vende el río. Lo protege del abuso asignando costos reales a la ineficiencia y premios a la reparación. Y así la cultura no se arrodilla ante el azar, sino que camina con respaldo. La historia de la cuenca muestra litigios largos y soluciones lentas, y un mercado con límites estrictos reduce fricciones y paga hoy por mejoras que de otro modo llegarían cuando ya no quede nada que salvar. Gracias. Ahora cedo la palabra al lado negativo para que presente su defensa inmediata. Defiendo esto con claridad. Cuando el agua escasea y el poder se concentra, los precios no corrigen la desigualdad, sino que la amplifican, porque quien tiene liquidez compra tiempo y quien no la tiene vende su futuro. La vigilancia comunitaria que proponen exige pericia técnica y horas pagadas, y sin presupuesto público garantizado la participación se vuelve simbólica y el escrutinio cae justo cuando más se necesita. Ustedes llaman costo real a una cifra, pero el costo real es la pérdida de raíces, la migración forzada y el silencio de los ríos, y ese balance no cabe en un libro contable ni se compensa con un crédito de carbono incierto. Además, la volatilidad de los mercados crea incentivos para especular con la sed, y si un actor retiene derechos esperando subir el precio, la comunidad entera se arrodilla ante una pantalla. Si de rapidez hablamos, establezcamos reglas de corte de consumo, inversión pública automática y sanciones ejemplares, porque eso no depende de subastas ni de apps, depende de voluntad y de ley. Escuchada la defensa, el negativo pasa ahora a su ataque individual. Su promesa de medición perfecta es un espejismo, porque en campo los sensores fallan, las bandas se saturan y los datos se pierden, y un sistema que se sostiene en cifras frágiles se hunde cuando el calor rompe los equipos. Ustedes dicen que el precio atrae innovación,
pero la innovación que llega suele servir a quien puede pagarla. Y mientras tanto, la abuela que cuida la milpa vende su agua para arreglar el tejado, y después no recupera su cosecha ni su lugar. Los créditos de carbono han fallado en muchos sitios por sobreestimar capturas y subestimar fugas, y si la financiación se evapora por un ajuste metodológico, ¿quién devuelve a la comunidad la confianza perdida y los árboles secos? Llaman flexibilidad a que la industria compre derechos en el pico de la sequía, pero eso es trasladar el sacrificio a la gente. Y el nombre fino no cambia el hecho duro de que alguien se queda sin riego cuando más lo necesita. La identidad no es una variable de la curva de oferta, es un compromiso que se honra con garantías públicas y con participación vinculante, y por eso su modelo nos aleja de la justicia que dicen perseguir. Retomo el control y envío la palabra de vuelta al equipo afirmativo para su defensa individual. Defiendo con hechos un límite firme y transparente más un mercado secundario, evita acaparamientos porque cada transacción queda visible y sujeta a auditoría social, y quien especula pierde permisos y reputación medible. No pedimos medición perfecta sino suficiente y verificable, con redundancias, muestreos comunitarios y ciencia abierta. Y esa combinación es más robusta que decisiones opacas tomadas en oficinas lejos del polvo. Sobre la abuela y su milpa, un fondo de prioridad cultural puede comprar derechos para resguardarla cuando el precio suba, y ese fondo se alimenta con tasas a usos intensivos y con parte de las subastas, de manera que la tradición tenga un paraguas real. Los errores del carbono se corrigen con metodologías conservadoras y con disciplina de verificación, y la alternativa de no financiar nada nos deja igual de expuestos a la sequía, pero sin recursos para adaptarnos. La justicia no se construye negando los incentivos, se construye domándolos con reglas fuertes, y por eso proponemos un diseño que premie a quien restaura y penalice a quien contamina, sin privilegios y sin atajos. Gracias. Doy paso al equipo negativo para su ataque en formato de dúo, con líder y apoyo en diálogo. Voy a liderar este tramo. Su plan confía demasiado en que la autoridad resista presiones y capture datos sin sesgo. Pero en la frontera las instituciones cambian de manos y de prioridades, y un diseño elegante no sobrevive a una oficina capturada. Apoyo con un punto clave. Cuando la regulación se retrasa un mes, los impactos se quedan para años. Y en ese mes una compra mal vigilada puede secar un canal comunitario y destruir un festival que dependía de esa cosecha. Dicen que habrá fondos culturales, pero esos fondos son los primeros en recortarse cuando el precio de todo sube, y entonces la milpa, la lengua y la fiesta pagan el ajuste con silencio. La llamada transparencia digital no se traduce en poder si la gente no puede detener una transacción dañina, y sin veto efectivo la publicación de datos es un escaparate sin manija. Si de equidad hablamos, fijemos caudales no negociables, modernicemos riego con inversión pública y castiguemos vertidos con multas que duelan, y lo demás que sea cooperación solidaria y no subastas a la hora de la sed. Su promesa de participación suena bien, pero la gente no puede estar a la vez sembrando, cuidando a la familia y revisando dashboards, y por eso pedimos procesos simples, donde los derechos no se compran ni se venden. Ordeno tiempos y cedo la palabra al afirmativo para su ataque en formato dúo con líder y apoyo coordinados. Lidero con una idea. El verdadero riesgo es quedarnos sin herramienta común, porque la sequía ya privatiza de hecho, y quien tiene bombeo profundo, impone su ley mientras los demás rezan por una nube que no llega. Apoyo señalando que un mercado con tope ecológico y prioridad humana convierte la fuerza del grande en una factura y abre una vía para que el pequeño venda ahorro y compre margen, con reglas claras y vigilancia ciudadana. Ustedes temen la captura, nosotros también. Por eso proponemos auditorías rotativas con universidades de ambos países, publicación diaria de caudales y sanciones automáticas que no dependan del humor de un despacho. Sobre el fondo cultural, se diseña con blindajes legales y con gobernanza local para que no sea la moneda del recorte, sino el candado que protege lo que da sentido a quedarse y a celebrar. La alternativa que proponen necesita milagros de coordinación cada temporada, y los milagros fallan justo cuando la temperatura sube, mientras un mecanismo con precios y límites reduce la improvisación que tanto daño ha hecho. No hablamos de una bolsa salvaje,
Hablamos de un instrumento público con puertas y ventanas, donde el que ahorra gana y el que contamina paga, y donde la tradición no se museifica, sino que se financia con dignidad. Vuelvo a tomar el control y envío el turno al lado negativo para su defensa en dúo, con una voz que responde y otra que repregunta y provoca. Respondo diciendo que su candado legal es tan fuerte como el presupuesto para hacerlo cumplir, y cuando la recaudación cae, el candado se oxida y el que tiene abogados lo rompe sin mirar atrás. Provoco con una pregunta simple. Si el precio sube en una ola de calor, ¿quién protege a quien no tiene caja para aguantar una semana? ¿Y por qué deberíamos aceptar que la sed se negocie como si fuera un cupón? Ustedes pintan un panel perfecto, pero en campo hay cortes de luz, vandalismo, tormentas de arena y rutas inaccesibles, y el dato abierto llega tarde cuando la acequia ya está vacía. Insisto con otra punta. Si el Fondo Cultural debe comprar derechos en el pico del precio, ¿no están atando la dignidad de la tradición a una puja que siempre irá en su contra? Cuando hablan de sanciones automáticas, olvidan que los expedientes se apelan y se dilatan, y mientras tanto, la comunidad espera sin riego y sin justicia. Y si la gente debe aprender a jugar en su mercado, ¿quién paga el costo de equivocarse la primera vez? ¿Y cuántas identidades caben en un manual de usuario? Paso ahora al afirmativo para su defensa en dúo, con una voz que responde y otra que señala la grieta del argumento contrario. Respondo que el Fondo Cultural no compra solo en el pico, compra con estrategia estacional y reservas acumuladas, y además recibe aportes obligatorios justamente para que no dependa del humor del mercado. Señalo la grieta. Su modelo de solo prohibiciones y presupuestos exige precisión política y recursos continuos que tampoco están garantizados. Y cuando fallan no queda ni precio ni incentivo, solo listas de espera y promesas viejas. La apelación de sanciones se gestiona con plazos perentorios y suspensión cautelar del derecho controvertido. Y así el daño no se perpetúa mientras se decide. Ustedes llaman especulación a cualquier intercambio, pero cerrar toda puerta también ahoga la innovación local y espanta inversiones que podrían modernizar sin borrar costumbres. En campo conocemos fallos técnicos, por eso las redes se diseñan con redundancia, lecturas manuales de respaldo y veedores comunitarios con pago digno. La dignidad no es incompatible con un contrato, al contrario, un contrato bien hecho es la memoria escrita de un acuerdo que protege al débil cuando cambia la marea. Pido ahora a nuestro panel de jueces una valoración intermedia, comenzando por la primera voz del jurado. Hoy me inclino levemente hacia el afirmativo porque propone instrumentos verificables y una arquitectura creativa de incentivos, pero le falta explicar con arte cómo evitar que la interfaz financiera coma la música de la tradición del día a día. Del negativo destaco la sensibilidad por la identidad y la alerta contra la captura, aunque echo de menos un plan igual de concreto para ejecutar sanciones y asegurar inversión estable sin depender del clima político. A los dos equipos les pido que pinten con más color el papel de las escuelas, los talleres y las radios comunitarias en la vigilancia y en la alfabetización hídrica. Por ahora apoyo al negativo porque pone a la gente primero y recuerda que la pobreza no negocia bien con la sed, aunque le pediría un mapa de alternativas con presupuestos y cronogramas claros. El afirmativo me gusta cuando habla de prioridad humana y caudal ecológico inviolable, pero debe probar que su mercado no traerá viejas trampas con nombres nuevos. Ambos equipos sigan fuertes. La frontera necesita soluciones que no solo funcionen en papeles, sino en cocinas, en huertas y en fiestas patronales. Me inclino ligeramente al afirmativo porque aporta mecanismos operativos y entiende la urgencia, pero advierto que sin disciplina institucional, todo diseño acaba como letra muerta. Del negativo valoro su escepticismo sano, aunque debe reconocer que la improvisación también ha fracasado y traer números y procesos que se puedan ejecutar mañana. Adelante ambos, suban el nivel técnico sin perder humanidad, porque al final mediremos por resultados y por confianza ganada. Abrimos la segunda ronda con la expectativa de nuevos enfoques, y cedo primero la palabra al lado negativo para su ataque individual. Traigo un ángulo distinto. Su esquema de créditos puede desplazar esfuerzos reales a lugares donde medir sea más fácil, dejando puntos críticos sin atención porque son complejos, y eso es eficiencia falsa en el papel e injusticia real en el suelo.
Si el dinero llega atado a certificados, la comunidad puede terminar sembrando papeles y no alimentos, y ese giro sutil rompe la economía cotidiana sin que nadie lo anuncie en voz alta. Además, el canje entre agua y carbono mezcla tiempos distintos, porque un árbol tarda años en crecer y un pozo se bombea en horas, y esa asimetría temporal crea promesas que no calman la sed del jueves. Piden confianza en algoritmos, pero los sesgos viajan en los parámetros, y si un modelo asigna menos valor a cultivos tradicionales por falta de datos, la cultura pierde por omisión técnica. La cooperación de verdad exige asegurar primero saneamiento básico y control de vertidos, y solo después pensar en intercambios, porque sin base sanitaria cualquier arquitectura financiera es una casa sobre arena. Paso la palabra al equipo afirmativo para su defensa individual. Defiendo que el crédito de carbono que admitimos no es un truco contable, sino un resultado físico y conservador, y que los proyectos elegibles priorizarán co-beneficios hídricos medibles, como sombra, infiltración y reducción de temperatura. La asimetría temporal se resuelve con reservas, escalones de entrega y cláusulas de desempeño, de modo que nadie cambie un bosque futuro por un caudal presente sin garantías firmes. Sobre sesgos, el diseño exige datos abiertos y correcciones periódicas con participación local para que lo que no se midió ayer no se olvide mañana, y así los cultivos tradicionales cuentan en la ecuación. El saneamiento básico es prioridad 1, y es condición para operar el intercambio, porque sin agua limpia no hay precio que valga ni contrato que merezca respeto. Este esquema no reemplaza políticas públicas, las potencia, y si un actor busca atajos, la sanción automática y la luz pública lo frenan donde antes corría libre. Concedo ahora un turno de ataque individual al afirmativo. Ataco una debilidad de su propuesta. Confiar solo en presupuestos públicos nos deja a merced de ciclos políticos y de recortes, mientras un flujo complementario de mercado estabiliza inversiones que no pueden detenerse cada elección. Si todo se prohíbe e inmoviliza, el incentivo oculto es explotar en la sombra, y la historia de la cuenca conoce bien los pozos sin permiso que no salen en ninguna lista. Nuestro instrumento no compra la conciencia de nadie, captura el costo del daño y paga por la mejora, y eso no destruye identidad, la respalda con recursos verificables. La cultura no es frágil por tener contratos, es frágil por la sequía y por la impunidad, y a esos dos enemigos se les enfrenta con reglas y con dinero bien dirigido. Si mañana sube la temperatura, prefiero un sistema que ya tenga válvulas de ajuste y fondos listos a uno que dependa de discursos y de milagros administrativos. Cedo la palabra al negativo para su defensa individual. Defiendo que la estabilidad que prometen es ilusoria cuando las primas de riesgo cambian y los precios de los derechos dependen de shocks. Y esas olas financieras no deberían decidir la vida de un canal ni la fecha de una cosecha. No negamos la necesidad de reglas, negamos la venta de un derecho que es base de la vida, y proponemos compromisos de ahorro obligatorios, inversión pública blindada y cooperación con metas verificables pero sin subastas. El pozo ilegal se combate con presencia, con inspecciones sorpresa y con penas que sí duelan, y para eso hacen falta fiscales, no corredores. Si su sistema es tan robusto, díganme quién paga cuando falle una verificación y el dinero falte en el peor momento, porque la factura no puede ir otra vez a la misma puerta de siempre. Nuestra postura no es inmovilismo, es cautela informada por décadas de promesas bonitas y de papeles que no mojaron una sola parcela. Turno para el ataque del afirmativo en formato dúo con líder y apoyo entrelazados. Lidero recordando que el agua ya se reparte con asimetría y con violencia silenciosa, y un marco con precios y límites la trae a la ley, a la luz y al control ciudadano. Apoyo detallando que los shocks se absorben con bandas de precio, reservas y compras de estabilización, y que esos amortiguadores están escritos desde el inicio para que la cosecha no dependa de un gráfico caprichoso. Ustedes piden más inspectores, nosotros también. Y además, les damos trazabilidad en tiempo cercano, para que el inspector llegue guiado por datos y no por rumores. El derecho humano al agua queda fuera de toda puja y el caudal ecológico es inviolable. Y solo el excedente entra al intercambio. De modo que la vida y el río no se sientan en la mesa de ofertas. Cuando dicen que la factura no debe ir a la misma puerta, estamos de acuerdo. Por eso las industrias intensivas
financian el fondo cultural y el saneamiento con tasas progresivas. Las fiestas, las lenguas y los saberes se sostienen mejor cuando hay ingresos para cuidarlos, y ese dinero estable llega más seguro si no depende únicamente de presupuestos cambiantes. Contengo el ritmo y paso al negativo para su ataque en dúo con coordinación precisa. Lidero poniendo un espejo. Su banda de precio y sus reservas dependen de decisiones técnicas que pueden manipularse, y cuando el parámetro se mueve 1 milímetro, el pueblo siente un terremoto. Apoyo con el ángulo social. La alfabetización financiera no es automática, y sin cuidados el mercado crea ganadores expertos y perdedores ocupados, y esa brecha no se cierra con un tutorial bonito. El veto comunitario que prometen se diluye cuando hay urgencia y dinero en la mesa, y lo sabemos porque ya ha pasado con otros recursos y con otras siglas. Si el fondo cultural depende de tasas a industrias, ¿qué sucede cuando esas industrias negocian exenciones a cambio de empleos? ¿Y quién se sienta a representar a la identidad en esa mesa desigual? La traza digital luce limpia en la nube, pero en tierra firme se negocia en pasillos, y por eso preferimos derechos no transferibles y obligaciones claras que no cambien de manos. Llamen romántico a nuestro enfoque, pero es más honesto reconocer límites que construir un casino amable donde la casa siempre gana despacio. Pongo orden y devuelvo el turno al afirmativo para su defensa en dúo, con respuesta y contraataque inquisitivo. Respondo que la gobernanza incluye parámetros fijados por comités con representación local y científica, con actas públicas y con límites que no se mueven sin supermayorías y audiencias abiertas. Lanzo la repregunta: si prohibimos transferir excedentes, ¿cómo evitamos que el vecino poderoso bombee por debajo de la mesa y que el pequeño quede sin herramientas legales para negociar su propia resiliencia? El aprendizaje financiero se resuelve con acompañamiento continuo, oficinas móviles y apoyos directos, y eso también se paga con el propio sistema, no con discursos de buena voluntad. Si una industria pide exención, el diseño prevé contratos de desempeño y monitoreo ciudadano que condicionan cada beneficio, y la puerta se cierra al primer incumplimiento. La no transferibilidad suena protectora, pero suele estancar mejoras y castigar al que ahorra, y nuestro modelo premia al cuidador y exhibe al derrochador. Cuando hablan de pasillos, recuerden que la opacidad vive mejor sin trazas, y que una transacción pública con auditoría duele menos que un trato oscuro que nunca sale a la luz. Cedo la palabra al negativo para su defensa en dúo, con respuesta y señalamiento de flancos débiles. Respondo que las supermayorías pueden volverse un laberinto donde el poderoso bloquea cambios que no le convienen y la comunidad se cansa antes de ver resultados. Señalo el flanco. Su promesa de oficinas móviles es hermosa, pero cuando falte el presupuesto, el primer recorte será el acompañamiento, y entonces el mercado quedará desnudo ante la desigualdad. Ustedes presumen sanciones automáticas, pero el historial de ejecución en la región muestra cobros que nunca llegan y expedientes que duermen, y sin dientes, la norma es una sonrisa sin fuerza. Dicen premiar al cuidador, pero si el premio es vendible, el cuidador puede verse tentado a salir del sistema, y el territorio pierde a su mejor guardián por una necesidad puntual. El trato oscuro no se cura con más transacciones, se cura con estado presente, y ese es el músculo que deberíamos ejercitar en vez de externalizar la autoridad a una plataforma. Cuando la sequía arrecia y la paciencia se agote, preferimos reglas simples que todos entiendan a una coreografía financiera que pocos pueden bailar sin tropezar. Gracias por la intensidad y la claridad. Mantenemos el ritmo y la cortesía mientras avanzamos. Antes de cerrar, pregunto si quedan otros ángulos por abordar o datos que no se hayan dicho, y pido que mantengamos la intensidad sin cruzar líneas de respeto. Sí, falta discutir cómo el precio puede incentivar cosecha de niebla y recarga de acuíferos, que no son ciencia ficción sino herramientas accesibles si hay señales claras. También falta hablar de la salud mental de comunidades bajo estrés hídrico, porque cuando todo se vuelve transacción, la ansiedad sube y la cohesión baja. Añado que la participación escolar y los clubes de ciencia pueden auditar caudales con kits abiertos y reportes públicos, y eso educa y vigila al mismo tiempo. Yo quiero subrayar que la alfabetización financiera no reemplaza la justicia.
y que los formularios pueden ser otra barrera para quien ya está cansado de pelear por agua limpia. Propongo entonces incluir tutorías pagadas para familias agricultoras a cargo de institutos locales y medir su impacto para ajustar rápido sin burocracia inútil. Pido no romantizar la nube de datos porque sin mantenimiento y sin independencia real, la tecnología se convierte en un espejo bonito que no refleja el despojo. Aceptamos el llamado a la independencia, por eso planteamos licitaciones abiertas, software auditado y portales espejo en ambos países para evitar apagones informativos. Si hablamos de portales espejo, hablemos de espejo cultural y que cada informe técnico incluya traducciones y glosarios para no expulsar del debate a quienes sostienen la tierra. ¿Nos parece bien? Y de hecho proponemos un estándar de lectura fácil con mapas y semáforos que expliquen qué cambia y por qué, y quién recibe o paga cada transferencia. Entonces también acepten que el agua para fiesta patronal vale tanto como para riego, y que el mercado no tiene palabra para esa alegría, pero la política pública sí la tiene. Por eso defendemos un fondo cultural con gobernanza local que compra tiempo para la fiesta y la lengua cuando el precio suba, y que se alimenta con tasas progresivas a usos intensivos. Gracias. Abrimos ahora la fase de libre discusión alternada y pido concisión para que todas las voces entren con fuerza. La sequía ya privatiza de facto y nuestro marco la trae a la luz con reglas, trazabilidad y prioridad humana y ecológica innegociables. La luz sin poder para detener operaciones dañinas es un espectáculo, y nosotros pedimos veto comunitario vinculante antes que campanas de mercado. El veto existe en nuestro diseño para caudales y consumos críticos, y el intercambio es solo de excedentes con límites y auditoría cruzada. Ese excedente es una palabra elástica en manos de despachos expertos, y cuando la marea sube el pequeño no tiene abogado para pelear el adjetivo. Por eso fijamos definiciones con actas públicas, supermayorías y ciencia abierta, y cerramos la puerta al cambio discrecional de criterios en plena ola de calor. Supermayorías sin músculo social se vuelven laberintos, y mientras se vota y se recurre la sequía, se seca y el festival se suspende sin ceremonia. No se suspende si hay reservas hídricas de estabilización y compras de emergencia prediseñadas, que es precisamente lo que el mercado financia en tiempo real. Reservas que dependen del precio del día no son un paraguas estable, y preferimos presupuestos blindados y reglas simples que todos entiendan al primer vistazo. Reglas simples sin incentivos terminan en pozos ilegales y caños rotos que nadie arregla, y los conocemos de sobra porque están a la vista y huelen mal. La ilegalidad se combate con Estado, inspecciones y sanciones ejecutadas, y no con licitaciones que cambian de manos, ni con dashboards que nadie puede leer a contrarreloj. Planteamos ambas cosas: Estado con dientes y tablero que guíe los dientes, porque sin datos los inspectores llegan tarde y sin sanciones los datos son chismes. Y sin justicia distributiva el tablero se convierte en sala VIP, y el resto mira desde la puerta la fiesta de las gráficas que prometen y no riegan. La justicia distributiva llega también en forma de tasas a quien usa más, de premios a quien restaura y de contratos que se caen al primer incumplimiento. Esos contratos se apelan mientras la gente se muda, y la memoria de la frontera no cabe en una cláusula, ni la dignidad se subasta para salvar la temporada. La dignidad se financia con recursos estables que no dependan del discurso de la semana, y nuestro modelo crea esa estabilidad sumando palancas y no reemplazando lo público. Si la estabilidad llega por contratos, exijan que se firmen en la plaza y no en salas cerradas, y que quepa la voz de quien riega la parcela al amanecer. Nos sirve la plaza, y añadimos cabildos hídricos con voto ponderado para custodios de prácticas tradicionales, porque proteger identidad es parte del objetivo central. El voto ponderado puede disfrazar jerarquías nuevas y por eso pedimos garantías duras, no solo diseño elegante que suena bien en conferencias y se rompe en el polvo. Garantías duras son límites inviolables y prioridad humana, más sanciones automáticas con suspensión inmediata, y eso no es elegancia, es mecánica de protección. Mecánica que igual convierte sed en negocio, y en esa traducción se pierde algo que ningún algoritmo puede medir y ninguna subasta puede honrar. Respiro colectivo, gracias. Detengo aquí la libre discusión, y pido al equipo afirmativo su alegato final con dos voces, una para ordenar hechos y otra para convencer al jurado. Ordeno hechos.
proponemos límites ecológicos y humanos inviolables, intercambios solo de excedentes, reservas y bandas para absorber shocks, auditoría científica y ciudadana binacional, y un fondo cultural blindado con tasas progresivas. Hemos detallado sensores con respaldo manual, portales espejo, cabildos hídricos, sanciones automáticas con suspensión cautelar y tutorías pagadas para que nadie quede fuera por barreras técnicas. Mostramos cómo el precio bien diseñado convierte el ahorro en ingreso, la restauración en activo comunitario y la opacidad en traza verificable, y así baja el conflicto repetido que seca más que el sol. Al jurado le pido ver que no vendemos el río, cerramos la puerta al abuso y abrimos una ventana de recursos para cuidar tradición y futuro, con reglas que premian al cuidador y cobran al derrochador. Este instrumento no reemplaza al Estado ni a la comunidad, los fortalece con información, con dinero cierto y con tiempos rápidos, porque la sequía no espera discursos y la cultura no puede vivir de promesas. Si escogemos inmovilidad, elegimos los pozos ilegales, los litigios eternos y la migración triste. Pero si escogemos este diseño, elegimos coordinación, adaptación y celebraciones que no se apagan por falta de agua. Gracias. Pido ahora al equipo negativo su alegato final con 2 voces, una para ordenar hechos y otra para hablarle al jurado. Ordeno hechos. El agua y el aire no deben convertir su valor en precio transferible, porque en contextos de poder desigual, el mercado amplifica brechas, desplaza riesgos y diluye responsabilidades bajo cifras móviles. Hemos mostrado asimetrías técnicas, costos de monitoreo altos, riesgos de captura y volatilidad, y recordamos que la identidad, las fiestas y los cuidados no caben en subastas de excedentes ni en dashboards bien intencionados. Sostenemos un camino de cooperación pública, sanciones efectivas, inversiones obligatorias en saneamiento y reutilización, y participación con veto real, porque la justicia se ejerce con garantías duras y procedimientos simples. Jurado, no les pedimos nostalgia, les pedimos coraje para decir que hay cosas que no se venden ni en versión amable, y que la sed no puede ser índice financiero ni el río una ficha de intercambio por créditos inciertos. Cuando el termómetro suba, la gente buscará certezas, y esas certezas no están en bandas de precio, ni en reservas que dependen de algoritmos, están en derechos claros, en caudales no negociables, y en estado que llega a tiempo. Voten por una frontera que se cuide como familia grande, no como cartera con posiciones. Y construyamos confianza con presencia, no con promesas de pantallas que a veces se quedan en negro. Gracias a ambos equipos, pido ahora una evaluación final del jurado, y que cada quien ofrezca su veredicto y razones con ánimo constructivo. Mi voto va al afirmativo porque convirtió ideas en arquitectura operable con un equilibrio sugerente entre ciencia, comunidad e incentivos, y porque mostró cómo blindar la tradición con fondos y reglas sin entregarla al azar. Del negativo me quedo con la alerta ética y la centralidad de la identidad, y les invito a convertir esa poesía en instrumentos ejecutables que respiren con la gente y con los plazos del campo. Mi voto va al negativo porque puso primero a quien menos tiene. Recordó riesgos de captura y defendió derechos simples en un mundo complejo, y porque la sed no negocia bien cuando la billetera manda. Del afirmativo celebré su precisión y sus candados, y les animo a que su diseño no olvide los tiempos humanos ni la pedagogía paciente que convierte un sistema en vecino confiable. Mi voto va al afirmativo por disciplina institucional, por límites inviolables y por mecanismos de cumplimiento con suspensión inmediata, y porque trajo manual de operaciones para mañana al amanecer. Del negativo valoro el escepticismo necesario y la defensa del veto comunitario, y les invito a sumar cálculos y calendarios que hagan posible su promesa bajo estrés real. Con 2 votos al afirmativo y 1 al negativo, declaro ganador al equipo masculino, y les felicito por un caso robusto y sensible al territorio. Agradezco el veredicto y reconozco que el desafío no acaba en esta mesa, porque la herramienta que defendemos debe ganarse a pulso la confianza de cada canal, de cada patio y de cada cocina. Dedicamos esta victoria a quienes cuidan el río sin focos ni micrófonos y prometemos seguir afinando el diseño para que la primera en beneficiarse sea la gente que riega al alba.
Felicitamos al contrario y reiteramos que seguiremos vigilando para que ninguna cifra borre rostros ni canciones y para que la sed no se vuelva hábito ni negocio. Nos vamos con la frente alta y con la tarea de convertir nuestra ética en políticas concretas, porque la dignidad necesita presupuesto, inspección y comunidad despierta. Gracias a ambos equipos y a nuestro jurado por rigor y generosidad, y gracias a ustedes por acompañarnos hasta el último minuto. Si este debate les aportó, den like, suscríbanse y dejen su comentario con ideas y preguntas que quieran ver en próximas batallas. Si desean apoyar este proyecto, pueden donar con el código QR en la esquina inferior derecha o desde el enlace en la descripción del video. En esa descripción también encontrarán otras series totalmente distintas de nuestro canal para explorar nuevos formatos y temas cuando quieran. Me despido con cariño, cuiden el agua, cuiden a los suyos, y nos vemos en la próxima edición de Batallas Dialécticas.